nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente. Ya estamos listos en este día para comenzar a hablar sobre la palabra de Dios. ¿Y qué tal si hoy hablamos sobre cómo salir de ese desánimo espiritual en el que muchas veces muchos creyentes en determinado momento podemos haber entrado o entrar? Este es un síndrome realmente que se da en medio de la iglesia del Señor, en medio de los que hemos sido lavados por la sangre, a pesar desde luego que no se debiera de dar. Pero mucho creyente experimenta momentos donde se desanima, tiene una actitud de pronto de desapego con las cosas de Dios, de indiferencia con las cosas de Dios, un que me importismo. Posiblemente usted se identifique con este estado de que me importismo, de somnolencia espiritual, hermano, donde realmente no nos damos cuenta de nada en la iglesia, ni nos importa nada tampoco. Llega un momento donde, algunos creyentes entran en este estado de aburrimiento espiritual, en este estado de indiferencia. Y esto me recuerda mucho lo que dice la palabra en Mateo 25, cuando se nos habla de las 10 vírgenes, de las cuales 5 de ellas estaban con una actitud de exceso de confianza, pensando que no era importante ir a buscar o tener un poco de aceite extra. Y en ese estado es donde se encuentra mucho creyente, a veces durante mucho tiempo realmente, y posiblemente algunos no han podido salir y no saben cómo salir. Pero los síntomas del aburrimiento espiritual o de la indiferencia espiritual, hermano, son algo como estos que voy a mencionar. Muchas veces cuando la persona entra en este estado, le molesta, por ejemplo, algunas prédicas llegan a molestarle porque siente que ya sabe lo que se está diciendo. Entonces, uno de los síntomas de este aburrimiento o somnolencia espiritual es cuando el creyente, hermano, con algunas prédicas que escucha, siente que él ya lo sabe eso, que eso realmente es algo que él maneja bien y no le edifica. Algunas prédicas no le edifican porque el creyente siente que ya lo sabe todo, por lo menos respecto a ese tema. Esto quiere decir que a ese creyente ya la palabra no le está edificando como al principio, que la recibía con gozo. Mas sin embargo ahora tiene una actitud de que yo ya sé eso, quiero escuchar otra cosa. Realmente lo que está expresando es que tiene un problema espiritual serio, porque la palabra de Dios, hermanos, siempre tiene algo nuevo para nosotros. No importa si hemos escuchado el mismo verso 1000 veces, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ella siempre va a encontrar algo que tenga que cortar en nuestra vida. Ella siempre nos edifica. La palabra de Dios no es una palabra de hombre, es una palabra eterna, es una palabra poderosa. Por lo tanto, toda palabra que escuchemos, toda prédica que escuchemos de acuerdo a la palabra de Dios, nos tiene que bendecir. Y el creyente sano lo recibe con gozo y siempre encuentra algo en lo cual tiene que mejorar o tiene que obedecer la palabra de Dios. Otro de los síntomas de ese que me importismo espiritual es cuando el creyente ya deja de participar activamente de los ministerios de la iglesia. De pronto se hace a un lado, de pronto ya no tiene ganas de hacer nada. Eso quiere decir que ha entrado en este síndrome de aburrimiento espiritual o de abatimiento espiritual, lo cual es sin duda un gran problema. Entonces el creyente comienza a alejarse y dice, ya no voy a servir en la iglesia, ya no quiero servir, y simplemente se hace a un lado. Otro de los síntomas
es que el creyente se vuelve quejumbroso, de todo se queja, todo le parece mal, no hay nada en la iglesia o en el grupo que sea bueno para él. Enfoca toda su fuerza en lo negativo, lo cual quiere decir que realmente eso es lo que tiene en su interior, está mostrando realmente que hay algo que está verdaderamente oliendo mal dentro de su alma. Por eso es que todo lo ve malo, es incapaz un creyente cuando está en este estado de ver lo que Dios está haciendo, sino que solamente se enfoca en cualquier cosa negativa que suceda en el grupo o en la iglesia. Es un creyente que critica mucho, todo lo critica, siempre encuentra una razón para criticar. Y precisamente dicen por ahí que el que critica es porque no tiene nada que hacer o no está haciendo nada. Cuando un creyente está activo en la obra del Señor, no tiene tiempo para criticar. Y como está edificando, lo que quiere es levantar y no destruir. Entonces este tipo de creyentes, ya que han entrado en este estado de aburrimiento, de indiferencia espiritual, hermano, se enfocan siempre en lo negativo, nunca ven cosas positivas. De hecho, esto demuestra que ellos tienen una dificultad para enfocarse y prestar atención en lo que les conviene. Hay algo que no les permite recibir lo que les va a edificar. Son creyentes que tienen mala memoria, se olvidan de todo lo bueno que Dios ha hecho, se olvidan de sus promesas. Hermano, son creyentes que tienen problemas para seguir instrucciones. Cuando un creyente está en este estado de indiferencia espiritual, no le gusta seguir instrucciones. Se vuelven rebeldes, se vuelven ociosos en el ministerio y se vuelven rebeldes. No les gusta que le digan lo que tienen que hacer. Tienen una actitud también de dejadez. No, ¿qué me importa? Después no le dan lo mejor al Señor en ninguna área de su vida. Son creyentes que no van a terminar un proyecto ni van a llegar a una meta, porque esa misma dejadez les impide, ese que me importismo realmente los hace que no se enfoquen en nada. Entonces, son creyentes también, hermano, que comienzan a sentirse inquietos, que tienen una inquietud, son impacientes porque hay algo dentro de su interior que no está bien. Hay algo dentro de su interior que les hace sentir todas estas cosas, intranquilidad e impaciencia. Son creyentes a los cuales la oración les aburre. Antes posiblemente les gustaba, pero ya cuando entran en este estado de indiferencia o aburrimiento espiritual, les aburre la oración. La adoración también les aburre, hermano, en otras palabras, les aburre todo. Les aburre todo. Y son creyentes que normalmente vagan de un lugar a otro, porque ellos andan tratando de condimentar su vida. Entonces van a un lugar, después van a otro, están en esta iglesia, van a otra iglesia. Son creyentes, hermano, que no han encontrado realmente el sabor de Dios en sus vidas. Entonces están buscando cómo condimentar, hermano, ese estado de decaimiento espiritual. Y déjeme decirle algo, eso no se resuelve yendo de un lugar a otro. Más bien, muchas veces esa es una de las trampas del enemigo para terminar de destruir la vida del creyente. Ahora, la raíz de este trastorno espiritual, de este realmente problema espiritual, realmente se encuentra en Santiago 1:22. O Santiago 1:22 nos dice y nos enseña realmente cuál es el problema cuando un creyente está en esta situación o por qué ha llegado un creyente a sentirse de esta manera. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hay una
razón principal por la cual la gente llega a un estado de aburrimiento espiritual, y es una razón muy simple. La razón realmente, hermanos, es muy sencilla. El conocimiento sin aplicación realmente eventualmente se va a volver insatisfactorio. Si nosotros somos creyentes solamente que oímos, pero que no aplicamos la palabra de Dios, entonces esto va a producir este estado en nosotros. Porque cuando un creyente escucha la palabra de Dios sin la intención de aplicar esa verdad a su vida, entonces llega un momento donde su vida, hermano, se vuelve monótona y no hay cambios. ¿Por qué no hay cambios? Porque el creyente no está comprometido a aplicar los principios de la palabra de Dios a su vida. Entonces es lo que dice Santiago. Si el creyente es un oidor solamente, olvidadizo, entonces este creyente va a estar en un estado en un estado de letargo espiritual. Porque lo único que edifica realmente la vida del creyente es cuando nosotros escuchamos la palabra y la aplicamos. Realmente esto es lo que le da sabor a nuestra vida cristiana. Si no aplicamos la palabra en nuestra vida, hermano, de pronto se va a encontrar en un estado de aburrimiento, que no cambio, que no siento, y simplemente la razón no es la prédica, no es la iglesia. La razón es la falta de aplicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios está destinada, hermano, para ser aplicada en nuestra vida. Así que simplemente, hermano, si alguien se sienta y escucha muchos mensajes o la palabra de Dios o muchas prédicas y no la aplica, su vida se va a volver monótona, porque es solamente información. Pero cuando el creyente recibe la revelación de la palabra de Dios y las verdades que en ella hay y la aplica a su vida, entonces, hermano, su vida espiritual comienza a crecer y encuentra ese sabor que tanto se escucha. Note especialmente esto. La palabra oidores solamente que menciona Santiago 1:22, hermano, es la palabra griega que se usaba en aquella época del mundo griego. Esta palabra se usaba para describir a personas que iban a una clase, pero no con la intención de tomarla como crédito para graduarse. O sea, solamente iban de oyentes. Cuando un creyente está en la iglesia y escucha la prédica solamente como un oyente, pero no con la intención de aplicarla a su vida, entonces es un oidor realmente solamente y se engaña a sí mismo. Y este autoengaño lo va a llevar a esa mediocridad espiritual. Pero cuando alguien escucha la palabra de Dios para aplicarla a su vida, con toda la intención de aplicarla en su vida, y la aplica, entonces la palabra de Dios va a producir vida abundante en ese cristiano. Por lo tanto, si usted quiere salir de ese aburrimiento espiritual, lo que usted tiene que hacer es aplicar la palabra de Dios. Cada principio de la palabra de Dios, aplíquelo a su vida y usted va a ver cómo esa palabra comienza, hermano, a regenerar totalmente su vida, al punto que usted va a llegar a sentir el fuego de Dios y la presencia de Dios. Por eso, hazte estas preguntas en este día. ¿Soy serio acerca de la palabra de Dios y realmente aplico la palabra de Dios a mi vida? ¿O simplemente soy un oyente que no tiene intención de aplicar la palabra de Dios? Pregúntese esto: ¿es usted un oyente olvidadizo o es un oyente que tiene toda la intención de aplicar la palabra de Dios? Si usted no ha estado siendo un oyente con la intención de aplicar la palabra de Dios, pídale perdón a Dios ahora y comience a aplicar la palabra de Dios a su vida. Todo lo que ella dice, aplíquelo. Si dice que hay que perdonar, vaya, perdone. Si dice que hay que ser generoso, vaya, comience a ser generoso. Y usted va a ver cómo sale de ese abatimiento espiritual o de ese aburrimiento espiritual y todo cobra vida en usted. Que Dios les bendiga.